Hoy quiero hacer un vídeo honesto sobre aprender lenguas. No voy a intentar venderte algo en lo que no creo. Si eres suscriptor de mi canal, seguro que has visto más de una vez mis vídeos hablando de Lingoda, la escuela de idiomas online que me ayuda a que mi canal siga vivo y que haga más vídeos y que los pueda ofrecer gratis para ti. Pero quizá piensas que este es otro vídeo patrocinado con el que solo quiero que Lingoda me pague y hasta luego. La verdad es que te comprendo. Internet está lleno de vendedores de humo y estafadores, ¿verdad? Por eso quiero hablarte de mi experiencia aprendiendo lenguas, de las experiencias de algunos políglotas a los que he conocido y de algo que hace que mi vida sea muy divertida e interesante. Por lo menos eso es lo que yo creo, ser un expat, o sea, vivir fuera de mi país. Porque yo soy español, pero no vivo en España, vivo en Praga. La verdad es que la vida de expat, de extranjero viviendo en otro país, es una vida interesante, sí, porque te obligas a conocer más gente diferente. Te interesas más por la cultura del país, por conocer otras cosas, y no solo la del país donde vives, sino de la gente que conoces. Casi sin querer conoces a gente de todo el mundo, entonces aprendes mucho sobre otras culturas. Y esto es algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo. Hoy es sábado por la mañana y hay poca gente por la calle. Es un día bastante tranquilo, de verano. Y bueno, estoy entrando al túnel. Esto es una parte muy interesante de aquí de Praga. Es un túnel que comunica dos barrios. Y bueno, antes decían que era una parte muy peligrosa hace años, pero ahora han puesto luces nuevas y está todo muy tranquilo. Bien, pues yo creo que lo más importante para hablar una lengua, para aprender una lengua, es vivir en el lugar donde se habla. Esto seguro que ya lo has oído algunas veces. Pero es que es verdad, lo más importante es hablar cada día. Porque si hablas cada día es cuando tienes oportunidad de no olvidar lo que has aprendido. A mí muchas veces como profesor me preguntan cuál es el mejor sistema, cuál es el mejor libro, en cuánto tiempo alguien puede aprender, no sé, a saber desenvolverse en restaurantes, en tiendas, en el día a día. Y eso es muy relativo, eso depende de cada uno. No es fácil decirlo. Pero sí que hay una cosa que coincido con muchos políglotas, y es que prácticamente todos, para aprender una lengua rápidamente, lo que hacen es estudiar cada día, cada día. Entonces, por eso lo que quiero decirte es que para mí vivir aquí en la República Checa es lo que ha hecho ese boom en mi checo. Yo antes de venir a vivir a la República Checa hablaba checo, pero claro, no lo practicaba cada día. Y bueno, pues ese aprendizaje era a paso de tortuga. Y es lo mismo que pasa si tú aprendes en tu casa o con un profesor o no sé, o en una escuela, pero tienes clases, pues bueno, una vez a la semana, 2 veces a la semana. El progreso no es el mismo, lo mejor es cada día. Estamos llegando a la parte que más me gusta del túnel, porque aquí, estamos casi ya al final, porque aquí hay un par de puertas que son muy curiosas. Esta puerta de aquí, que puedes ver, aquí detrás hay nada más y nada menos que un acelerador de partículas, aquí dentro. Esto es un túnel y es como un búnker. Y hablando de búnkers, pues bueno, ahí vemos el final. Hablando de búnkers, aquí hay otra puerta donde hay un búnker de verdad. A esto me refiero cuando os digo que aprender idiomas es algo genial, porque puedes aprender tantas cosas, no solo la lengua, no es solo aprender la lengua. Aprender una nueva lengua te puede abrir las puertas a una mejor carrera profesional, a conocer gente súper interesante, a viajar a otros países, conocer otras culturas, incluso vivir en otro país. Algo que recomiendo a todo el mundo. Y ya estamos en la calle,
Aquí en el túnel decían que era un lugar peligroso. Entonces, desde que lo reformaron, lo pintaron, pusieron nuevas luces, han puesto este cartel que se ve aquí arriba, que dice Ne voy, que significa no tengas miedo, literalmente. Y vas a ver lo que hay a la otra parte. Esto es un barrio, uno de los barrios más como hipsters o más de moda de Praga, que se llama Karlín. Aquí voy a comprar el pan. Mléko. Dobrý den, žitný chleba máte, prosím? Tak, jedno. Malou, prosím. Ještě něco jiného? Ne, to je všechno, chleba a mléko. Este pan es el mejor de la ciudad. Bude to všechno? Ano. 46. Tady máte. Děkuju. Tak, hezký den. Díky, naschle. Pues sí, acabo de comprar el mejor pan de la ciudad, para mí en el mejor restaurante de la ciudad. Es restaurante y al mismo tiempo panadería. Y bueno, también venden otras cosas. Todo súper bueno. Y como has visto, en checo, sin problemas. Como ves, así de fácil ha sido comprar el pan y ahora vuelvo a mi túnel favorito. Y nada, solo quería decirte que es verdad, hagas lo que hagas, necesitas estudiar cada día. Porque es eso, porque no olvidas lo que has aprendido cada vez y porque es la forma más rápida de aprender una lengua. Entonces, claro, ¿cuál es la mejor forma? Venir a vivir al país donde se habla la lengua que quieres aprender. Pero, ¿realmente quieres irte de tu país? ¿Realmente quieres dejar de vivir en tu casa? No es tan fácil, ¿eh? A veces hay cosas que no son tan fáciles. Por ejemplo, estás lejos de la familia, de los amigos, de tu cultura, de tu sociedad. Y bueno, pues hay cosas que no son tan bonitas. O también, quizá, no tienes la oportunidad de poder irte y dejar todo lo que conoces. Entonces, ¿cuál es la mejor opción si no quieres irte de tu país a vivir a otro país? Pues yo lo tengo claro. La mejor opción es Lingoda. Y bien, puedes preguntar, pero claro, ¿por qué Lingoda? ¿Por qué no otra escuela? ¿O hacerlo de otra forma? Pues básicamente porque son profesionales, porque llevan muchos años en esto, porque los profesores son titulados y nativos, y porque tienes el gran incentivo del sprint de Lingoda. O sea, que te pueden devolver el dinero si asistes a todas las clases. Para mí eso es crucial, tener ese incentivo de que te pueden devolver el dinero. Ahora te explico un poquito más. Pero antes estoy saliendo del túnel poco a poco, que es una lástima porque en estos días de verano con tanto calor, el fresquito del túnel, la verdad es que se agradece. Está bastante profundo y esto es un gustazo. Pero bueno, lo bueno es que voy a comer ese pan que he comprado tan bueno. Lingoda, la escuela que conozco tan bien y con la que yo mismo he estudiado inglés y unas clases de francés, vuelve a ofrecerte el Super Sprint, con el que podrás tener 3 meses de clases en línea de inglés, español, francés, alemán y de inglés de los negocios. Sí, ya sé que yo te he hablado del checo y Lingoda no ofrece checo, pero la idea es la misma: aprender una lengua teniendo contacto diario con ella. Gracias a YouTube he tenido la oportunidad de conocer a políglotas increíbles como Lucie Gramelova o Steve Kaufman, que hablan más de 12 lenguas cada uno. También sigo a Bronia Sobotka, Gavin o Lidia Majova, todos políglotas amantes de las lenguas. Cada uno tiene sus ideas para aprender una lengua, pero todos comparten 2 puntos clave: estudiar cada día y motivación. No pienses que con un método increíble o con un sistema o aplicación súper innovadores vas a aprender sin esfuerzo. No, tienes que esforzarte, porque aprender una nueva lengua no es un trabajo fácil. Te digan lo que te digan, necesitas estudiar,
necesitas hablar, comunicarte, escuchar, perder el miedo a cometer errores. En fin, necesitas hacerlo tú. Y como eso no es fácil, lo que más me gusta de Lingoda es que te ofrece un incentivo, una recompensa si asistes a todas las clases del Super Sprint. Te devuelven el 100% del dinero, así de fácil. Y si crees que 3 meses de clases diarias es mucho, pues Lingoda también te ofrece el Sprint. 3 meses de clases, 15 clases al mes. Si asistes a todas, te devuelve el 50% del dinero. Como siempre, si te inscribes con el link que te dejo más abajo en la descripción e incluyes el código de descuento que también tienes en la descripción, tendrás 10 euros u 11 dólares de descuento. Tienes que inscribirte antes del 8 de septiembre de 2020 y los 2 sprints empiezan el 23 de septiembre de 2020. ¿Sabes qué significa eso? Que esta Navidad vas a ver cómo tu nivel de lengua ha mejorado un montón. Y quizá tu regalo de Navidad será la devolución del dinero. ¡Vamos! Inscríbete y empieza a mejorar esa lengua que siempre quisiste aprender. Te comento rápidamente cómo funciona Lingoda. Es una escuela online de inglés, español, francés, alemán y de inglés de los negocios. La ventaja de ser online es que puedes hacer las clases a tu ritmo, en el horario que quieras, ya que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ofrece clases en grupo y también particulares. Los sprints son en clases en grupo y te recomiendo reservar las clases con una semana de antelación para asegurarte el día y la hora que más te interese. También te recomiendo entrar en su web y leer bien los términos y condiciones para no llevarte ninguna sorpresa. Pero te hago un pequeñito resumen. Sprint, 15 clases al mes durante 3 meses. Y si asistes a todas las clases, te devuelven el 50% del dinero. Super Sprint, 30 clases al mes durante 3 meses. Y si asistes a todas las clases, te devuelven el 100% del dinero. Inscríbete con el link y el código de la descripción y tendrás un descuento de 10 euros u 11 dólares. Otra cosa que te recomiendo es entrar en el Instagram de Lingoda para ver experiencias inspiradoras de los estudiantes que ya han conseguido terminar con éxito los sprints. Porque seguro que en 2021 serás tú el que deje su testimonio de éxito en el sprint. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!